nos ayuda bastante a la hora de ir a buscar patología renal. Bueno. Estaba compartida la pantalla. Listo, ahí va. Online. Ahí va. ¿Qué sentí? No, Una exposición total. Bien. Entonces, recordemos que el líquido amniótico está formado por el sistema urinario fetal, por fluidos del tracto respiratorio fetal, por fluidos de la orofaringe y por pasaje transmembranoso. Por lo tanto, la ausencia de líquido amniótico nos va a hacer pensar en alteraciones del sistema urinario fetal, pero recordemos que no todo oligoamnios está asociado a defectos del tracto urinario fetal. Hay otras causas de oligoamnios como la insuficiencia placentaria y rotura prematura de membranas. Por lo tanto, siempre va a haber que evaluar el crecimiento fetal, el Doppler fetal, si hay historia de pérdida de líquido por parte de la madre. Pero bueno, como dijimos, a partir de la semana 16, el líquido está formado casi en su totalidad por la orina fetal. Por lo tanto, es un buen indicador de la función renal a nivel prenatal. Bueno, clasifiqué la clase en 4 tipos. ¿Sí? Vamos a clasificar las anomalías del tracto urinario en aquellas anomalías de posición del número del parénquima renal y anomalías del sistema colector. Comenzamos con las anomalías de posición. Y cuando el riñón se encuentra fuera de su celda renal, vamos a estar ante un riñón ectópico. En estas condiciones, el líquido amniótico es normal, la vejiga es normal y y el pronóstico es excelente. El único problema es que el riñón no está en su celda renal, pero en algún lado está. Lo más común es... acá ¿se puede dar play acá? Sí, ahí va. Lo más común es que el riñón se encuentre, como vamos a ver, perdón, deseo ir para atrás. O sea, ahí. Una más. A ver si lo puedo pasar yo. Ay, otra vez se frenó, ¿eh? Ahí va. Anomalías de la pos. Bien. Ahí. Entonces, podemos encontrarnos en este caso donde el riñón anterior sí puede visualizarse, pero tenemos dificultad para visualizar el riñón contralateral. Sin embargo, si prestamos atención a nivel de la pelvis, podemos observar que en contacto con la vejiga se encuentra otra estructura compatible con el riñón. Por tanto, estamos ante el diagnóstico de un riñón ectópico, donde tenemos ausencia del riñón en la celda renal. La glándula suprarrenal de ese lado se encuentra elongada, pero el riñón se encuentra en la pelvis renal, por encima de la vejiga. Este diagnóstico, esta patología suele ser aislada y de excelente pronóstico. Y otra condición de riñón ectópico es una imagen, corresponde a esta imagen. Puede ser un poco más difícil de diagnosticar, pero si prestamos atención, los polos inferiores de los riñones se encuentran fusionados. Estamos ante un diagnóstico de riñón en herradura, donde se encuentran fusionados los polos inferiores renales por delante de la aorta. La localización de los riñones también es más baja, ya que en ambas condiciones la afectación está dada por la alteración embrionaria en el ascenso de los riñones de la pelvis hacia el abdomen. Y en el caso de riñón en herradura, si bien también puede ser aislado, puede estar asociado a anomalías congénitas y anomalías cromosómicas, principalmente el síndrome de Turner. Y si bien también el pronóstico es excelente y tiene bajo riesgo de complicaciones severas, sí requiere un seguimiento postnatal, ya que en alrededor del 70% de los casos vamos a encontrarnos con algunas complicaciones postnatales, ya sean infecciones del tracto urinario a repetición, urolitias, dilataciones del tracto urinario. Bien, pasamos ahora a la próxima clasificación. Ahora ya me entendí, estaba yo haciendo mal esto. A las anomalías del número. Las anomalías del número. Bueno, ahí va. En las anomalías del número está bueno, algo se ve de arriba, pero a ver si se le puede dar play. Ahí va. Tenemos esta condición, en principio. Acá podemos ver en un corte coronal, uno de los riñones es visible, el contralateral no lo podemos ver. Vamos a un corte sagital, acá podemos ver del lado derecho, podemos observar uno de los riñones, del lado izquierdo tenemos el estómago, no se encuentra el riñón en su celda, y sí observamos la glándula suprarrenal elongada, y cuando vamos a poner el Doppler color, observamos claramente solo una de las arterias renales. Vamos a la pelvis renal, no encontramos ninguna estructura de masa renal, entonces hacemos el diagnóstico de una agenesia renal unilateral.
En estos casos el pronóstico es excelente y hay baja asociación a anomalías cromosómicas, pero esta misma alteración del número puede presentarse de esta manera, en donde acá lo que tenemos es la agenesia renal bilateral, ¿sí? Entonces acá el pronóstico cambia totalmente. Podemos observar en un corte coronal ausencia de ambas masas renales, ambas suprarrenales elongadas. Nos ayudamos con el Doppler color, donde no observamos ninguna en las arterias renales. Vamos a la pelvis, la vejiga no se llena, la vejiga está vacía, y además, obviamente, a partir de la semana 16 vamos a empezar a encontrarnos con un oligoamnio severo. Acá el pronóstico cambia totalmente, el pronóstico es muy malo, la patología es letal por la hipoplasia pulmonar dada por el oligoamnios. Hay un cierto porcentaje de asociación a síndromes genéticas de un 10%, el riesgo de recurrencia, si no es sindromático, es bajo, de un 3%, pero sería importante hacer un estudio familiar, ya que en alrededor de un 15% de los casos, uno de los familiares tiene una agenesia renal unilateral, y en estas familias el riesgo de agenesia renal uni o bilateral se encuentra ligeramente aumentado. Bien, vamos a pasar a otras alteraciones del número. Acá no tenemos ningún título que nos sople un poco qué está pasando, pero, a ver, pero vamos a mirar estas imágenes. Acá quise mostrar el genital, porque nos puede hacer ayudarnos un poquito. Acá podemos observar un corte, va de axial a sagital esta imagen, pero claramente hay estructuras quísticas en el abdomen del feto, una estructura más elongada, y cuando vamos a la vejiga también nos llama la atención esta imagen quística dentro de la vejiga. Por ahí con todos estos ayudas podemos imaginarnos qué es lo que puede estar pasando en el riñón, que es esto, ¿sí? Estamos ante el diagnóstico de un doble sistema pielocalicial. Entonces, la otra alteración en el número es cuando aumenta el número. Podemos definir el doble sistema cuando existen dos sistemas pielocaliciales separados, y los uréteres pueden estar total o completamente separados. ¿Sí? Este sería un riñón normal y este es un riñón con un doble sistema pielocalicial completo. Lo más común es de todas maneras que el doble sistema sea incompleto, ¿sí? Que tenemos un doble sistema de la pelvis renal, pero en algún momento los uréteres se fusionan y desembocan como un único uréter normalmente en la vejiga. Sin embargo, en alguna proporción el doble sistema el doble sistema es completo, y en estos casos tenemos riesgos de complicaciones, ¿sí? El uréter superior va a desembocar más bajo y caudalmente, tiene una desembocadura ectópica, que es estenótica, forma el ureterocele, y esta desembocadura ectópica va a generar la complicación, que es la dilatación de la vía urinaria. Y además el uréter inferior tiene una desembocadura normal en el trígono, pero es más propenso a reflujo vesicourinario. Entonces esta era lo que estábamos viendo en esta condición que está en las imágenes, ¿no? Veíamos el ureterocele como esta imagen quística dentro de la vejiga, veíamos acá un poquito una imagen elongada, es el uréter, y acá tenemos un doble sistema doblemente dilatado, ¿sí? Obviamente que en general suele ser mayor la dilatación de la pelvis renal superior, porque es el que tiene la desembocadura estenótica, pero el inferior, por el reflujo, puede tener también dilatación, como este caso. Bien. Perdón, tenía algo más para decir de la diapositiva anterior, y es que si la duplicación es no complicada, no se requiere ninguna intervención, el pronóstico es bueno y no hay ninguna afectación en la calidad de vida, pero si la duplicación sí tiene dilatación, está complicada, porque es una duplicación completa, es necesario derivar estos casos a un urólogo pediátrico para valorar la reparación quirúrgica. Ahora sí pasamos a la tercera clasificación de las anomalías del tracto urinario y pasamos a las anomalías del parénquima renal. Acá también vamos a encontrarnos con tres casos distintos, ¿sí? Vamos a describirlos un poquito y después vamos a ver de qué se tratan. En el primer corte coronal observemos dos masas renales ecogénicas aumentadas de tamaño. Acá la persona que hizo la ecografía estaba midiendo el riñón, así que por ahí le llamaba la atención el tamaño. En este video podemos observar múltiples imágenes quísticas en el riñón, que son no comunicantes, y en este caso también tenemos imágenes quísticas líquidas, pero estas se caracterizan por ser diferentes a estas, donde existe comunicación entre ellas. Entonces ya podemos
para ahí aproximarnos a un diagnóstico, estamos hablando en el primer caso, una poliquistosis renal autosómica recesiva, en el segundo caso, una displasia renal multiquística, y en el tercer caso, de lo que vamos a hablar después, en realidad, porque vamos a hablar después de las alteraciones del sistema colector, pero el tercer caso es una displasia renal obstructiva. Bien, la poliquistosis renal autosómica recesiva tiene una baja incidencia, tiene una incidencia de 1 en 20.000, es una mutación génica de un gen localizado en el brazo corto del cromosoma 6, donde lo que hay son dilataciones quísticas de los túbulos colectores renales de manera bilateral. Además, hay también fibrosis hepática y en general el compromiso hepático es inversamente proporcional al compromiso renal. Las imágenes, o sea, prenatalmente es posible observar alteraciones renales, pero no, el hígado no nos va a llamar la atención, lo vamos a ver normal. Sin embargo, siempre hay algún grado de fibrosis hepática, y estos chicos también hacen hipertensión portal. La frecuencia en la población general de portadores del gen mutado es de 1 en 70, y como es una enfermedad génica de herencia mendeliana, el riesgo de recurrencia es de un 25%. Vamos a describir un poco la imagen. Lo que observamos son dos riñones hiperecogénicos aumentados de tamaño, tiene un aspecto sólido, pero en realidad este aspecto está dado por la presencia de múltiples quistes menores a los 2 milímetros. Hay una pobre diferenciación córtico-medular y al ser la afectación bilateral con falla renal, hay un oligoamnio severo y la vejiga no está visible. El espectro de manifestación es diverso en función de cuándo se hace presente clínicamente la patología. Las formas de diagnóstico prenatal son las formas prenatales y neonatales. En la forma prenatal, la falla renal es prenatal y puede hacerse el diagnóstico alrededor de la semana 20. No siempre es tan fácil cuando no hay antecedentes, ¿no? Es una patología donde uno, si sabe que los padres son portadores o hay un antecedente, va a ir a buscar la ecogenicidad renal, pero no siempre se nos hace tan fácil de diagnosticar. Y después tenemos las formas neonatales, infantil y juvenil. La forma neonatal, la falla renal aparece al mes de vida, pero es posible detectar ecogenicidades renales ya en la ecografía prenatal. Las formas infantiles y juveniles pueden que no hagan manifestaciones prenatales, pero la falla renal aparece a los 3 meses de vida o entre el año y los 5 años de vida. Con respecto al asesoramiento, es importante hacer una derivación a un genetista, ya que estamos hablando de una afectación génica. Es posible hacer un diagnóstico prenatal y también es importante estudiar a los padres para detectar que ambos sean portadores, y en el caso de confirmado esto en un próximo embarazo, o si sabemos que son portadores, si este es su primer embarazo, podemos ofrecer un diagnóstico temprano antes de que la enfermedad sea evidente mediante una punción de vellosidades coriales en el primer trimestre. Vamos a recordar que en el primer trimestre es muy difícil poder hacer diagnóstico de estas patologías porque el líquido está normal y no se hace tan evidente ya la ecogenicidad renal. Sin embargo, sabiendo que ambos padres son portadores y que tienen un riesgo de estar teniendo un bebé con una genesia, con una poliquistosis renal autosómica recesiva de un 25%, se puede ofrecer estudio genético temprano mediante punción de vellosidades coriales. El pronóstico es malo. La forma prenatal es letal in útero, sobre todo, no tanto, o sea, la afectación renal es grave, pero lo que determina la mortalidad es la hipoplasia pulmonar. Y los tipos infantil y juvenil van a tener insuficiencia renal, fibrosis hepática, hipertensión portal. Si bien pudiendo haber tenido cierta cantidad de líquido amniótico, lograron poder tener una suficiencia pulmonar, van a ser insuficiencias renales severas en la adolescencia y requerir trasplante renal. Bueno, ya hablé del riesgo de recurrencia, 25%, así que la importancia del asesoramiento. Pasamos entonces a la segunda anomalía del parénquima renal de diagnóstico prenatal, que es la displasia renal multiquística. Esta es más frecuente, de una incidencia de 1 en 1000. Acá también tenemos diferenciación de la pérdida de la diferenciación córtico-medular, y el parénquima renal está reemplazado por múltiples quistes de diferente tamaño que no se comunican entre sí. Lo más frecuente es que esta afectación sea unilateral, pero puede ser bilateral. Sin embargo, si bien la afectación es unilateral, hay que estudiar el riñón contralateral porque en el 25% de los casos el riñón contralateral tiene algún tipo de anomalía, o es ectópico o es pélvico o tiene una duplicación.
puede haber asociación a síndromes genéticos en el 10% de los casos, pero lo más común es que sea aislado y que tenga un buen pronóstico. Siempre y cuando sea unilateral, ¿verdad? Paso. Bueno, describimos un poco la imagen. Observamos en este corte axial, bueno, paso de coronal axial, múltiples quistes, como podemos ver, no están comunicados entre sí. Este es un caso de una displasia renal multiquística unilateral. Podemos ver en el corte axial el riñón contralateral normal. Bien. Entonces, con respecto al manejo, es importante hacer un estudio detallado de todo el resto de la anatomía fetal, ya que, como dije, hay un 10% de chances de que sea asociado a un síndrome genético, por lo tanto vamos a encontrar otras anomalías. Y el pronóstico depende si la alteración es uni o bilateral. Como dijimos, en la mayoría de los casos la afectación es unilateral y por lo tanto tiene buen pronóstico. Además, el enfoque postnatal suele ser expectante, ya que el riñón solo tiende a atrofiarse y desaparecer. Pero si la afectación desafortunadamente es bilateral, la alteración en la funcionalidad de ambos riñones nos va a llevar a este oligoamnios y a la letalidad de la condición por la hipoplasia pulmonar. Bueno, y por último vamos a las anomalías del sistema colector. Ya terminando. Bien, un poco para hablar de anomalías del sistema colector quería sobre todo repasar este paper. Este paper fue publicado en el 2014, es un consenso multidisciplinario para la clasificación pre y postnatal de las dilataciones del tracto urinario. Antes de este paper había mucha lío en cómo clasificamos las dilataciones del tracto urinario. Lo que viene es un poco a unificar tanto la clasificación pre y postnatal. Hace hincapié sobre todo en la terminología, las estructuras a evaluar, el punto de corte y la clasificación. Con respecto a la terminología, a partir de este paper todos empezamos a hablar de dilatación del tracto urinario, que es la recomendación, y tratar de evitar los términos de hidronefrosis, pilectasia, uronefrosis, que son los términos que utilizábamos previamente. Y quedaba muy inconcluso. Había gente que llamaba pielectasia cuando era leve, hidronefrosis cuando era severa, pero otros hablaban de hidronefrosis, leve, moderada, severa. Uronefrosis no quedaba muy claro. Entonces, la recomendación es directamente hablar todos de dilatación del tracto urinario, tratar de evitar estos términos. Es difícil porque hasta hace poco todos los veníamos usando y tenemos que desaprender algo que habíamos aprendido, pero esa es la recomendación y tenemos que intentar evitar el término obstrucción cuando hablamos de manera prenatal porque este es un diagnóstico postnatal. Además, este consenso nos habla de qué estructuras debemos evaluar de manera prenatal. Vamos a medir el diámetro antero-posterior de la pelvis renal, evaluar la dilatación de los cálices centrales y periféricos. Hace distinción que es muy difícil prenatalmente hacer esta diferenciación si el cálice es central o periférico, por lo tanto, con evaluar si los cálices centrales y periféricos están dilatados o no es suficiente. Vamos a estudiar el espesor del parénquima renal, la ecoestructura del parénquima, evaluar los uréteres, la vejiga y si hay o no oligoamnios de origen renal. Estas estructuras, esto es lo que vamos a evaluar ante una dilatación del tracto urinario y que deberíamos informar, ¿no? Puntos de corte, también deja claro los puntos de corte a nivel prenatal. El diámetro normal de la pelvis renal entre la semana 16 y la semana 27 es de menos de 4 milímetros, a partir de la semana 28 es de menos de 7 milímetros y en la vida postnatal es de menos de 10 milímetros. Cuando tenemos dilatación del tracto urinario, vamos a tener una dilatación del tracto urinario que prenatalmente la vamos a clasificar en bajo riesgo o alto riesgo. La de bajo riesgo en el segundo trimestre mide de 4 a 7 milímetros a partir de la semana 28 de 7 a 10 milímetros y en la vida postnatal de 10 a 15. Y en la de alto riesgo, en el segundo trimestre ya mide más de 7 milímetros, en el tercer trimestre mide más de 10 milímetros y en la vida postnatal mide más de 15 milímetros. Por lo tanto, la clasificación en las uropatías obstructivas va a ser prenatalmente en uropatías obstructivas de bajo riesgo o de alto riesgo. ¿Alto o bajo riesgo de qué? De que sea realmente, o sea, la dilatación del tracto urinario la vamos a clasificar en de bajo riesgo o alto riesgo de qué? De que sea realmente una uropatía obstructiva, de que haya una uropatía obstructiva postnatal, ¿sí? La de bajo riesgo también se llama A1, ¿no? Como antenatal 1,
y la de alto riesgo A2 o A3, porque postnatalmente este consenso sugiere clasificarlas en dilataciones leves, moderadas y severas. Entonces se correspondería la A2 o A3 con la moderada y severa de clasificación postnatal. Por lo tanto, la dilatación del tracto urinario de bajo riesgo es aquella que tiene de 4 a 7 milímetros entre la semana 16 a 27 o de 7 a 10 milímetros luego de la semana 28, pero no tiene ninguna otra alteración. No hay dilatación calicial, central o periférica, el grosor del parénquima renal es normal, el parénquima renal tiene una apariencia normal, la vejiga es normal, el ureter es normal y no hay oligoamnios, ¿sí? Entonces, si solamente tengo esta dilatación de la pelvis renal, esto es de bajo riesgo. Cuando dilatación de la pelvis renal cumple estos otros criterios, es decir, que mide más de 7 milímetros en el segundo trimestre o más de 10 milímetros en el tercer trimestre, o tenemos cualquiera de estas otras condiciones, es decir, dilatación de los cálices de las, periféricos o centrales, cuando el parénquima renal aparece de menor grosor, la guía no da un punto de corte, ahí un poco floja, porque lo deja un criterio subjetivo, y bueno, se requiere experiencia y de qué nos parece, entonces, bueno. Cuando el parénquima está afectado, es decir, que se encuentra hiperecogénico, cuando la vejiga es anormal, acá puse una imagen de una vejiga donde tiene una forma de herradura, pero cualquier anormalidad de la vejiga también nos va a hacer decir que es una dilatación del tracto urinario de alto riesgo, podría ahí haber un ureterocele. Cuando el uréter es visible, que esto es anormal, o cuando hay oligoamnio, ¿sí? En cualquiera de estas condiciones, ya la dilatación del tracto urinario es de alto riesgo. Y también sugiere el manejo, ¿sí? Si tenemos una dilatación del tracto urinario de bajo riesgo, la recomendación es de solo hacer una ecografía adicional en semana 32 y no mucho más a nivel prenatal, y sí hacer un seguimiento postnatal con 2 ecografías, la primera ecografía entre las primeras 48 horas o el mes de vida, y la segunda ecografía entre el mes y los 6 meses de vida. Si lo diagnosticamos en el segundo trimestre, sabemos que es un marcador de cromosomopatías de trisomía 21, así que vamos a evaluar si hay o no más marcadores secundarios, pero si es aislado, es bajo, o sea, aumenta el riesgo en 1,08 veces, muy poquito. Y si la dilatación del tracto urinario es de alto riesgo, es A2, A3, ahí sí requiere un seguimiento seriado, vamos a tener que hacer ecografías cada 4 semanas, para ir evaluando si aparece o no todas estas complicaciones, ecogenicidad del parénquima renal, alteraciones en la cantidad de líquido amniótico, alteraciones en la vejiga. Y a nivel postnatal también va a requerir de 2 ecografías, la primera una en las primeras 48 horas y la segunda al mes de vida. Y además, cuando tenemos una dilatación del tracto urinario, vamos a tener que derivar estos casos a un nefrólogo o urólogo pediátrico. Bien, con respecto a las etiologías, voy a decir solamente muy poco porque ya creo que me pasé el tiempo. Es recordar que la mayoría de las dilataciones del tracto urinario son transitorias, fisiológicas, de buen pronóstico, desaparecen solas, sí tiene una incidencia de un 50-70%, pero después tenemos causas obstructivas, de las que voy a hablar solamente de la obstrucción en la unión ureteropiélica, la obstrucción en la unión urétero-vesical y la válvula de uretra posterior. Entonces, vamos a tener una dilatación por encima del punto de obstrucción. Cuando hablamos de una obstrucción ureteropiélica, acá el grado de dilatación de la pelvis renal es variable. En algunas ocasiones aisladas, si es severa, puede presentar urinomas periféricos y ascitis urinaria. En la mayoría de los casos es unilateral. Y la mayoría de los niños tienen buena función renal moderada, por lo tanto el manejo va a ser expectante. Solo en los casos de deterioro de la función renal se les ofrece una pieloplastia y hay bajo riesgo de recurrencia de esta condición. Aquí estamos. Bueno, podemos observar, ¿no? Solamente vemos una dilatación de la pelvis renal. El seguimiento va a depender de la clasificación, ¿sí? Si era baja, o sea, 5 milímetros en semana 20, va a tener solo una ecografía. Si era de 8 milímetros en semana 20, ahí aparece ya el seguimiento seriado. Bueno, ahora pasamos a la obstrucción de la unión vésico-ureteral. Acá el uréter también está dilatado, entonces tenemos hidrouréter y dilatación de la pelvis renal, la vejiga es normal.
Como vimos, esta condición suele asociarse al doble sistema colector, ¿sí? Como vimos, cuando tenemos el doble sistema colector, el uréter superior es el que desemboca de manera ectópica y es obstructiva. En estos casos, como tenemos dilatación de uréter, independientemente de cuán tan o poco dilatada se encuentre la pelvis renal, sí va a tener seguimiento seriado cada 4 semanas, ¿sí? Porque ya está cumpliendo la condición del uréter dilatado. La intervención postnatal solo está indicada si el reflujo se asocia a disfunción de la función renal y hay bajo riesgo de recurrencia. Y por último, bueno, perdón, los videitos. En el primer caso podemos observar una dilatación de la pelvis renal y la visualización del uréter, ¿sí? O sea que ya nos hace pensar que la obstrucción está por debajo. Y acá tenemos el video que habíamos visto antes, donde tenemos el uréter y la vejiga con el ureterocele. Bien, y por último hablamos de la obstrucción urinaria baja. ¿Sí? La causa más común es la válvula de uretra posterior en el 80% de los casos, pero puede ser también una estenosis o una atresia uretral. Bien. Bueno, como la obstrucción es baja, se afecta de la uretra para arriba. Entonces se va a afectar la vejiga y ambos riñones. En la vejiga nos vamos a encontrar con esta imagen, aparece acá de todas maneras. Espera un poquito, ahí lo vemos todos. Bueno, hay que tener paciencia. Acá tenemos esta imagen de ojo de cerradura, ¿sí? La vejiga está muy distendida y podemos ver parte desde la uretra. La vejiga tiene esta forma de ojo de cerradura. Ambos uréteres están dilatados y ambos riñones presentan dilataciones de la pelvis renal. Suele evolucionar a displasia renal, oligoamnios e hipoplasia pulmonar de mal pronóstico. Bien, entonces tenemos estas imágenes de cómo lo observamos y diagnosticamos en el segundo trimestre, ¿sí? La vejiga, los uréteres, ambos riñones afectados, oligoamnios. Pero en el primer trimestre habíamos dicho que el líquido amniótico no nos sirve porque el feto, sí, antes de la semana 16, el riñón es poco la contribución que tiene en la formación del líquido amniótico, pero en el primer trimestre nos ayuda a mirar la vejiga, ¿sí? Esta condición suele manifestarse con megavejiga, que se denomina la diámetro longitudinal de la vejiga mayor a los 7 milímetros. Cuando es mayor a los 15 milímetros es muy certero el diagnóstico, la progresión a una uropatía obstructiva baja. El pronóstico es malo, tiene alta mortalidad debido al oligoamnios, a la hipoplasia pulmonar. Y aquellos que tienen valvas de uretra posterior parciales, que van a poder generar un poco de líquido amniótico y no van a morir por la hipoplasia pulmonar, aquellos sobrevivientes en el 30% de los casos van a tener una insuficiencia renal que precisará diálisis o trasplante renal alrededor de los 5 años. Por lo tanto, el pronóstico siempre va a ser malo. Si el embarazo continúa, la recomendación es hacer ecografías, seguimientos cada 4 semanas, ¿sí? Siguiendo los criterios de la guía, de que cumple obviamente los criterios de dilataciones de alto riesgo. Bueno, de esto mucho no me voy a meter porque ya tenemos otra charla dedicada a esto, pero saber que si la conducta es expectante, el pronóstico es malo, existe un 90% de mortalidad en esta condición, por lo tanto pueden plantearse tratamientos prenatales. Existen 2 técnicas posibles o factibles de realizar. Una es la derivación vesicoamniótica, donde ecoguiado se puede colocar un catéter que comunique la vejiga con el líquido amniótico. Y otra intervención que puede realizarse es la citoscopía prenatal con el objetivo de ablacionar la valva de uretra posterior obstructiva. Sin embargo, los resultados de los papers son todavía controvertidos. No me voy a meter mucho en esto, solamente decir que la derivación vesicoamniótica ofrecería un tratamiento paliativo, ¿sí? El objetivo es poder desobstruir que no progrese la falla renal y que haya líquido amniótico que permita el desarrollo pulmonar. Pareciera el paper que se tuvo que suspender el Pluto por por mala randomización de las pacientes, parecería mejorar la supervivencia, pero quedan dudas el pronóstico a largo plazo de este tratamiento
Y la citoscopía es una técnica menos dificultosa de realizar, sería terapéutica, pero lo mismo, ¿no? No hay todavía evidencia suficiente para decir que estos tratamientos mejoran la supervivencia a largo plazo. Así que bueno, me retiro. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si ya estamos conectados con el doctor. Olá, Bueno, eu sou Camila de Brasil, el doutor Bueno. André, que Bueno, trabaja hubo unas pequeñas modificaciones del programa. A continuación vamos a escuchar a la doctora Camila Fachim, que es médica cirujana pediátrica, especialista en cirugía fetal, neonatal y videocirugía pediátrica. Es profesora adjunta de la Universidad Federal de Paraná. Realiza su fellowship en el Children's Hospital de Filadelfia desde el 2014 hasta el 2015 y fue parte del Global Pediatrics Leadership Program de Harvard Medical School de 2017 a 2018. El tema de la doctora es cuidados perinatales y postnatales en las patologías obstructivas urinarias bajas y a continuación va a dar también la charla sobre tratamiento fetal en la patología obstructiva urinaria baja a través de intervencionismo. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Hola, ¿me escuchan? Hola doctora, no se escucha, vemos vemos pero escuchan? no escuchamos. No. Sí, La doctora habla en español. Sí, yo hablo portuñol, pero creo que no me escuchan, ¿sí? Acá. No. ¿Están escuchando online? Sí. Perfecto, nosotros no estamos escuchando por eso. Bueno, vamos a seguir escuchando entonces. Esperamos con este. Todavía no escuchamos acá en sala. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, doctora. Buenas tardes. Mil desculpas. Perdón. Problemas Ah, técnicos. yo estaba con un problema en mi micrófono. Por primero, gostaria de pedir desculpas por mi portuñol, que no es muy bueno, pero ojalá ustedes me entiendan. Bueno, voy a empezar con la charla de André. André es mi parceiro en vida y en trabajo, porque somos casados. Él iba a hacer la charla de tratamiento fetal, pero tuvo una cirugía y por cuenta del retraso del simposio tuvo que ir al centro cirúrgico. Entonces, pienso excusas por André.
pero voy a hacer su charla y mi charla. Entonces, voy a hablar un poco de tratamiento fetal. Primeramente, gostaria de hacer una homenaje a Dr. Michael Harrison, que es conocido como el padre de cirugía fetal moderna. Dr. Harrison es cirujano pediátrico. Fue él que desarrolló los experimentos que han dado origen a la cirugía fetal moderna. Acá un poquito de nuestra historia. Mi marido, nosotros nos hemos quedado en el Children's Hospital of Philadelphia con Dr. Alan Flake. Dr. Flake ha sido fellow de Dr. Harrison. Y acá nuestro equipo a Brasil, yo, mi marido y Dr. Rafael Bruns, que es obstetra. Entonces, como todo time de cirugía fetal, nosotros tenemos un time multidisciplinar. Y acá nuestro equipo al Hospital Escola, que hacemos en el Servicio Público de Brasil, en la Universidad Federal do Paraná. Entonces, ya han hablado de eso hoy, principalmente cuando han hablado de gastrosquise y tratamiento fetal, los principios éticos de la cirugía fetal. Y cuando hablamos de tratamiento de uropatía fetal, tenemos que ter estos principios muy claros en nuestra cabeza, porque muchas veces todo lo que podemos fazer no es que tenemos que fazer, porque puede ser que éticamente no sea indicado hacer. Entonces, solo un lembrete para todos nós. Acá, todo o racional para uma cirurgia fetal, que tem muitas vezes uma lesão anatômica, que leva a uma disfunção de desenvolvimento de um órgão, que quando hacemos o reparo fetal, nós retornamos ao desenvolvimento normal de esse órgão. Pero quando hablamos de obstrução do trato urinário, sabemos que elas ocorrem em 3 a cada 10.000 embarazos. O principal diagnóstico acá é a válvula de uretra posterior. Pero podemos ter atresia de uretra ou estenoses de uretra, que são mais raras, e, em alguns casos, a síndrome de Prunibelli, que incluso há alguns autores que linkam a Prunibelli com a válvula de uretra posterior. Acá, então, outros diagnósticos muito mais raros, ¿sí? Como a síndrome megacistis microcolon. Acá, um pacientito nuestro que tinha uma obstrução do tracto urinário inútero. Nosotros hemos hecho la derivación vésico-amniótica en el feto y él nació y tenía también Prunibelli. Y acá, después de la abdominoplastia, cuando él nació, el catéter se había deslocado y estaba dentro de la vejiga. Y él nació prematuro, entonces no había la posibilidad de fulguração cistoscópica de la válvula. Então, nós hicimos uma vesicostomia e sacamos o catéter de dentro da vejiga. Acá, ele tinha uma hipoplasia pulmonar, podem ver acá, se quedou dependente de ventilação mecânica por um tempo, depois conseguiu se livrar da ventilação. E com 5 anos, nesta foto, hicimos a abdominoplastia. Acá um pós-operatório da abdominoplastia. Bueno, a doutora anterior ha hablado del diagnóstico prenatal.
Acá el sinal de fechadura, creo que es en español. Me desculpe mais uma vez por el portuñol. Pero podemos ver un feto con una megacistis y con una dilatación de la uretra posterior. Podemos también tener el mismo señal en la resonancia magnética fetal. Acá um trabalho muito interessante porque megacistis é o principal sinal que chama a atenção do fetólogo para o diagnóstico de obstrução do trato inferior. E esse grupo ha hecho um score antenatal que envolve a megacistis, e podem ver acá com muitos pontos, pero como ha dicho a doutora, ni sempre megacistis hace decir obstrução do trato urinário inferior. Então, é um score muito sencillo, pero pode ajudar em las decisões clínicas entre megacistis solamente e obstrução do trato urinário inferior. Bueno, vamos falar especificamente agora da intervenção fetal em luto, ¿sí? Quando indicar? Então, essas acá são as indicações formais, ¿sí? Hidronefrose bilateral ou dilatação do trato urinário bilateral, sem abnormalidades cromossômicas, então, por lo menos, temos que fazer um cariótipo. Los riñones tienen que aún tener función y oligodramio en el segundo trimestre. ¿Cuál es la principal dificultad? Saber si tenemos aún función renal o si los riñones ya han quedado sin función. Entonces, esa es la clave de la indicación. Porque muchas veces el principal objetivo del tratamiento fetal sería la preservación de función renal. Pero sabemos que en la práctica, en el día a día, lo que ocurre es que cuando el feto llega para nosotros, en la gran mayoría de las veces no tenemos más función renal. Y podríamos ter el objetivo secundario de disminuir la hipoplasia pulmonar. Entonces, acá, algunas palabritas sobre evaluación de la función renal fetal. Bueno, el ultrasonido de trato urinario es muy importante para esa evaluación. Podemos avaliar por la ecogenicidad del parénquima, si hay cistos en el parénquima. Entonces, todo eso habla acerca de la función de este rin. El índice de líquido amniótico es muy importante porque sabemos que a partir de la mitad del segundo trimestre, el principal componente del líquido amniótico es la orina fetal. Entonces, si tenemos oligodramio, tenemos probablemente algún grado de impacto de obstrução ou de la produção de orina fetal. E acá, nós temos os parâmetros de bioquímica de la orina fetal. Isso seria, hoje, o padrão ouro de avaliação de função renal. Pero não é perfeito, ¿sí? Porque há hoje muito estudo de vários parâmetros que podem deducir a função renal. El sodio, cloro, la osmolaridade, la beta-2 microglobulina. Então, temos valores de referência e esses valores podem nos dizer se há ou não uma alteração da função renal fetal. Qual é o problema? Idealmente,
deberíamos hacer punción de la vejiga fetal e evaluación de la orina fetal en más de un momento para tener una buena evaluación. Pero ustedes saben, cada procedimiento fetal, mismo una simple expulsión de la vejiga fetal, puede llevar al desarrollo de parto prematuro. Entonces, tenemos que medir acá el riesgo y el beneficio de hacer la punción de la vejiga fetal. Acá es un protocolo que ha sido sugerido pelo Dr. Ruano. Dr. Ruano es un brasileño, es obstetra, que está ahora en Estados Unidos, creo yo, y él ha propuesto un sistema de estadiamento de la obstrucción fetal, la obstrucción urinaria fetal. En estadio 1, 2, 3 y 4, cada estadio con una posible terapia fetal. Entonces, acá, en estadio 2, quando nosotros tenemos oligodrâmino, dilatação bilateral, pero sin sinales de displasia renal en ultrassom e com a urina, a bioquímica urinária fetal favorável, e vejam, mirem acá, 3 amostras sequenciais. Entonces, não é muito práctico eso, ¿sí? Pero en ese estadio, ele indica o cistoscopia o shunt vésico amniótico, que vamos falar hoje. Estadio 3, que já temos uma bioquímica desfavorável, com achados em ultrassom, que são que significam displasia renal, ele faria o shunt com aminoinfusão. E isso é extremamente questionável. Vamos falar um pouquinho mais hoje também. Bueno, esses são dois trabalhos de 2017. Esse é um report da Sociedade de Urologia Fetal, que hizo um painel de discussão para selecionar os critérios de intervenção em la uropatia fetal. A conclusão desse painel ha sido que deveriam usar aquele sistema de estadiamento, sim, e que isso permitiria manter a função renal, ok? Pero Dr. Michael Carr, que é de Filadélfia, de Children's Hospital of Philadelphia, hizo um comentário nesse report acerca da cistoscopia e ablação por laser de las válvulas que Ruano ha preconizado. Ele ha dicho que en las manos de Ruano ha visto, né, ha mostrado um aumento da função renal, uma melhora da função renal. Entretanto, ele crê que há necessidade de mais estudos em outros centros para provar que a ablação de válvula de uretra posterior fetal seja factível, que possa ser hecha, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poquito sobre las modalidades de intervención fetal. Primero, la cistoscopia fetal. Ese es el cistoscopio que es utilizado en la cistoscopia fetal. Es un cistoscopio semirrígido de 2 milímetros, porque tiene una cierta movilidad para que possamos, quando adentrar a vejiga do feto, fazer a curva necessária para alcançar a uretra posterior. Qual é o problema? Algumas vezes, a bexiga, que tienes um megacistis, ela vai se quedar mais vazia
y puede aparecer en el sitio de la punción del trocáter en el abdomen fetal una gastrosquisis iatrogénica. Eso está ya descrito en la literatura. Bueno, la técnica de cistoscopia fetal que ha sido descrita por Ruano está acá. Primero se hace una inspección del colo vesical y la uretra posterior. Acá es el problema, llegar en la uretra posterior por conta de la conformidad anatómica de la uretra posterior. La identificación de la valva y utilización de un YAG laser para hacer la ablación. Y a confirmação de sucesso se hace con el ultrassom por Doppler, confirmando flujo a través de la uretra posterior. Entonces, esa es la técnica descrita. Acá, ese es un caso nuestro de cistoscopia fetal. Acá podemos ver una vejiga fetal llena de trabeculación y acá una visión de arriba para abajo. Entonces, la vejiga está acá, ese es veromontano y para acá la uretra, ¿ok? Bueno, ¿cuál es el problema de la cistoscopia fetal? La falla en visualizar la uretra posterior. Ese grupo francés ha descrito falha en llegar en la uretra posterior en 30% de los casos. Mostraram em seu paper que não há diferença entre shunt e ablação por laser na sobrevida perinatal e doença renal terminal. Outro problema da cistoscopia fetal são as fístulas iatrogênicas por conta da energia que é muito alta de laser. Isso é uma imagem de um trabalho publicado por Ruano, que nós temos uma fístula de la uretra para el reto e por el sacro para la piel. Entonces, é uma fístula muito compleja e que piora muito a qualidade de vida de seus pacientes, que terão muitas cirurgias para corrigir essas fístulas complexas. Bueno, temos alternativas al laser para fazer a ablação da válvula fetal? Sim, temos algumas publicações. Essa é uma publicação que é um estudo observacional, sim. É um estudo feito em Polônia, que em 10 fetos que fizeram a ablação utilizando um catéter de coronária, um catéter com balão, que se chama Maverick Balloon. É um catéter de 2 milímetros de diâmetro para ser a ablação da válvula. De 10 casos, tiveram sucesso em 5 casos. 5 casos de crianças que han nascido com vida e 2 sem disfunção renal, 2 com disfunção renal severa e 1 com disfunção renal moderada. Pero outros 5 casos que não tiveram sucessos. 2 casos, os padres interromperam a gestação. 2 casos que nasceram sem vida. E um caso que nasceu, pero morreu por conta de uma atresia de uretra. ¿Sí? Todos os 5 casos que han sobrevivido eram válvulas de uretra posterior. Bueno, uma outra modalidade de tratamento da válvula de uretra posterior fetal é o shunt vésico-amniótico. E acá os 2 catéteres que temos disponíveis no mercado. O catéter de Harrison, esse é o catéter que utilizamos acá em Brasil, e o catéter de Rocket.
que es un poquito más grueso que el catéter de Regis. Para hacer el shunt, tenemos que colocar muitas vezes, fazer uma aminoinfusão para criar um espaço, por conta do oligodrâmino, não há espaço entre o bebê e a membrana. Então, hacemos primeiramente uma aminoinfusão e o procedimento bajo a ultrassom, guiado por ultrassom. Bueno, esse é um estudo muito clássico, todos aqui provavelmente conhecem, que é o Pluto Trial. Esse estudo ha sido desarrollado em Inglaterra e é um estudo que buscou comparar o shunt com tratamento conservador, com fazer nada para o feto. Pero esse estudo tuvo um problema muito grande para hacer la reclutación de los pacientes. Entonces, tuvo apenas 14 pacientes en el brazo de shunt y 14 pacientes en el brazo de tratamento conservador. E se olharmos esses principais resultados do estudo, que é a sobrevida ao nascimento, sobrevida com 28 dias, 1 ano e 2 anos. Se olharmos lá cá, a sobrevida a mais longo prazo foi maior em los fetos que han sido submetidos ao shunt vésico-amniótico. Acá, as complicações del shunt. 3 de 15 tiveram parto prematuro logo após a inserção do shunt. 3 de 15 el shunt deslocou, e isso acá precisamos dizer que é uma porcentagem muito pequena. Em literatura, o desplazamento ou deslocamento do shunt é em torno de 70%, 70%. Então, só 3 de 15 é muito baixo. E um shunt ha obstruído. Acá, o Kaplan-Meier do estudo, podemos ver que se os chicos com os fetos, ¿sí? Que han colocado o shunt, realmente têm a largo prazo uma maior sobrevida. Esse é um outro estudo, que é uma meta-análise conduzida por Dr. Ruano também, de todos os trabalhos que compararam o shunt e a efetividade do shunt. E acá, nós temos os grupos. Podem ver aqui no Forest Plot, que o grupo com bioquímica urinária favorável tem um pouco mais de sobrevida com a intervenção. O grupo de bioquímica fetal desfavorável também. E quando juntamos os dois, não temos um resultado muito claro, ¿sí? Pero acá, quando vemos a sobrevida de 6 a 12 meses e sobrevida de 2 anos, o P é muito maior que 0,05. Então, não há vantagem quando, nesta meta-análise, quando olhamos após 6 meses de vida. Isso acá, desculpe, são gráficos de la sobrevida perinatal. Bueno, pero si tenemos deslocamiento del catéter de até 70%, ¿qué deberíamos hacer? Entonces, hay el desarrollo de nuevos catéteres para que no tenemos tanto deslocamiento de catéter. Y eso es un deles, que essa publicação é de 2023. Esse catéter se chama Somatex. E é uma publicação com 17 casos. Uma coisa que chama a atenção é que nesta publicação, neste grupo, han colocado o catéter solamente com o sinal de megacistes.
Então, quando olhamos os resultados depois de pós-natal, vemos que alguns casos, 2 ou 3 casos, não eram casos de luto, sino casos de megacistes que não teriam indicação de fazer um tratamento fetal. Então, é um pouco eticamente, um pouco não, pero é eticamente questionável essa indicação de colocação desse catéter. Uma outra questão é que é um catéter que, em muitos casos, ha tenido que ser extraído bajo cirurgia. Acá, todos esses de laparoscopic extraction han necessitado retirada bajo anestesia general. Então, agrega um procedimento adicional a los niños. Bueno, e la aminoinfusión. La aminoinfusión, hasta hoy, é um procedimento que não está comprovada sua eficácia. Temos esta publicação de Johns Hopkins, que é de um caso de sucesso, e temos esta publicação de Cincinnati com 8 pacientes e 3 vivos além do período neonatal. Acá, a colocação de laminoport, como funcionaria, e a infusão contínua, desculpe, não contínua, pero intermitente, a cada 2, 3 dias, de líquido amniótico. Então, essa é uma tática para tentar minimizar a hipoplasia pulmonar, quando os riñones já não têm mais função. Então, de novo, é uma questão eticamente complicada, porque estaremos chegando a término um feto que não tem riñones, que vai necessitar de diálise. Então, eticamente, como eu he dicho, é uma questão delicada. Qual é nosso protocolo acá a la Universidade Federal de Paraná? Bueno, nós recomendamos o procedimento fetal sempre depois de cariótipo em las pacientes com óligo ou adrâmino, pero esse critério só é utilizado depois de 18 semanas de embarazo. Antes de 18 semanas, o líquido aún pode ser normal. Se não há sinal de displasia renal ou ultrassom, e, idealmente, haciendo a punção da vejiga fetal e a análise de bioquímica da urina fetal. Pero, digo a ustedes, ni sempre em la prática conseguimos fazer isso antes do procedimento. Quais procedimentos temos feito acá? Nós fazemos a aminoinfusão para criar o espaço para poder fazer a cistoscopia fetal e a ablação da válvula solamente com um flush de salina no osteouretrario interno. E hacemos o Doppler para verificar a perviedade da uretra posterior. E no mesmo procedimento, hacemos a colocação de catéter de Harrison. Como está descrito na literatura, nós também temos um grado altíssimo de deslocamento do catéter de Harrison, em la maioria das vezes, com malos resultados. Uma mensagem desta charla hoje é essa de Sócrates, que eu sei que nada sei, porque a obstrução de trato urinário inferior de fetal aún é um problema sem solução. E é muito frustrante para o cirurgião fetal, cirurgião pediátrico, urólogo pediátrico, se deparar com essa situação. Porque
como he dicho, muchas veces llegan para nosotros ya con la función renal deteriorada y en esos casos nosotros acreditamos que no hay indicación de aminoinfusión y de colocación de amnioporte. Una última palabrita sobre la función de los cirujanos pediátricos en el time de cirugía fetal. Nosotros acreditamos que todos os times de cirurgia fetal devem ser multiprofissionais. Cirurgião pediátrico, com obstetra, com fetólogo. O cirurgião pediátrico, em sua formação, aprende técnicas cirúrgicas refinadas, aprende a operar em neonatos, aprende a hacer a ablação de la válvula de uretra posterior en neonatos y tiene entrenamiento en cirugía mínimamente invasiva. Entonces, ele es esencial en todo time de cirugía fetal. Y aún más, el cirujano pediátrico puede hacer la ponte con el tratamiento postnatal, porque él va a acompañar el niño en el postnatal. Bueno, yo termino la charla de André con esta frase de Dr. Michael Harrison, que una anomalía fetal de cualquier tipo nunca debería ser tratada solamente por existir y nunca ser tratada por alguien que no está calificado para tanta responsabilidad. Muito obrigada por la atención de ustedes y más una vez, me disculpen mi portuñol. Muchas gracias, doctora. Cuando quiera podemos pasar a la segunda charla. Sí, voy a poner la segunda. Hacemos las consultas todas juntas. Bueno. ¿Puede empezar con la segunda? Bueno. Bueno, continuamos con la charla del doctor Santiago Weller. Él es urólogo del Servicio de Urología y Trasplante Renal del Hospital Garrahan y es consultor en el programa de diagnóstico y tratamiento fetal. Creo que yo tengo más una charla, disculpe. Sí, te la veo. ¿Pueden me escuchar? Sí. Dale, si puede. Sí, doctora, ¿usted podría esperar un segundito que la próxima charla el doctor tiene que retirarse? Perdón, pero estamos muy pasados de tiempo. Venimos con un poquito de demora. Bueno, voy a hacer lo más rápido posible, así seguimos. La idea un poco de esta charla es empezar a entender al paciente prenatal como un bloque con el postnatal y contarles un poco la experiencia del hospital. Definitivamente soy urólogo, previamente cirujano infantil, así que vamos a repasar algunos conceptos seguramente porque hay un montón de cosas que se van repitiendo porque lo que sabemos de esto parece ser bastante poco. Entonces, a medida que acompañamos una gestación, desde el principio hasta el final, hoy nos dimos cuenta que había en los controles algunos puntos límites. 4 milímetros para el segundo trimestre en la dilatación antero-posterior de la pelvis y 7 para el tercer trimestre y después 7 para el segundo cuando es una dilatación severa y 10 para el tercer trimestre, ¿no? Nosotros nos manejamos con estos puntos de corte y clasificamos a los pacientes según los criterios de riesgo, como se fue contando hasta ahora, sabiendo siempre que la presencia de cálices o la presencia de vejiga pone a los pacientes en los grupos de alto riesgo, tanto prenatal y lo que van a ser alto riesgo de lesión renal en el postnatal. A esto la llamamos anomalías congénitas del tracto urinario y lo que nos da miedo de todo esto, que empieza acá, pero termina acá, en la enfermedad renal crónica terminal o en la enfermedad renal crónica. Vamos a ver un poco de qué se trata todo esto. En nuestra experiencia, desde el 2008 que empezó el programa hasta ahora, 2023, donde hice el último análisis, vimos 2.114 pacientes que consultaron por
patologías prenatales, de las cuales las malformaciones urogenitales solo rondaban entre el 2.5 y el 5% dependiendo qué tengamos adentro de ese grupo. Si ponemos mielomeningocele o no ponemos mielomeningocele dentro del grupo. Fíjense que desde el 2008 hasta el 2023 las consultas fueron subiendo, pero las consultas por anomalías urológicas se mantuvieron alrededor de ese rango. Esto habla de un muy buen programa de propaganda del programa y que las derivaciones al hospital se transformaron, y ahora vamos a ver, en derivaciones de mediana y alta complejidad, no de baja complejidad. Fíjense que si vemos y sacamos mielomeningocele, que ocupa el 40% de las consultas, la hidronefrosis y el luto, que ahora sabemos lo que es asociado a media vejiga, se llevan alrededor del 30%. Por eso son lo que serían los actores principales de nuestra consulta. Fíjense que si hacemos la edad gestacional, la mediana es de 27 semanas aproximadamente para todas las patologías, y después vamos a ver algo más particular para cada una de estas dos entidades que parecen llevarse el mayor trabajo en nuestra consulta diaria. Entonces, de las anomalías congénitas, vimos que para la literatura la dilatación transitoria y fisiológica se lleva alrededor del 70%. El reflujo vésico-ureteral, la estenosis pielo-ureteral y la estenosis uretero-vesical, que ahora sabemos lo que son, después de la charla de la doctora, se llevan alrededor del 30 y 40% para cada una, y la válvula de uretra de alta severidad, por lo que venimos aprendiendo hasta ahora, solamente el 5% de la literatura. Hospital Garrahan. No sucede eso. 25% para hidronefrosis, uronefrosis y dilataciones, y 25% para megavejiga y obstrucciones del tracto urinario inferior. O sea que nuestro corte es completamente diferente a lo que se viene publicando. Fíjense que de las hidronefrosis no tenemos casi ninguna de estas. Tenemos todo esto. Y del luto nos manejamos en un rango muchísimo más alto, por lo cual el pool de pacientes que vamos a tratar en el postnatal es muchísimo más severo que lo vienen acostumbrados a tratar en otros centros. Entonces, sabemos que tanto las intervenciones prenatales quirúrgicas y no quirúrgicas y las intervenciones postnatales modifican los resultados, perdón, ¿sí? Entonces vamos a entender a las obstrucciones como las más severas y las más frecuentes en nuestra población, y vamos a dividirlas en bajas y altas. Seguramente vamos a lo que nos venimos manejando es la categorización de riesgo, lo que vimos hasta ahora. La categorización según el estudio multicéntrico que nos presentó la doctora, donde hay riesgo bajo, riesgo aumentado, y para el postnatal se divide en riesgo bajo, intermedio y alto. Nosotros lo manejamos de esa manera. Dentro de lo que es los factores predictores, el diámetro antero-posterior de la pelvis en el prenatal, con el corte en 7, definitivamente es un factor de riesgo y que va a definir en el postnatal, que es muy importante en este trabajo de casi 280 pacientes, que cuando la dilatación está por arriba de 10, grupo de alto riesgo, va a terminar en un 50% de cirugía postnatal y en un 20% de riñones no funcionantes en el postnatal. Por eso es importante, porque vemos tratamiento prenatal que no tiene tantos buenos resultados, pero estos pacientes aparecen en la consulta en el postnatal, ¿sí? Y son estos pacientes que, entre comillas, son pacientes de severidad alta. Entonces, como dijimos, primero en el 2010 hubo una clasificación de la Sociedad Fetal de Urología entre 1 y 4, después el consenso que clasificó en tres estadios para cada una de las severidades de la dilatación renal en el prenatal, y esto tiene un parangón en el postnatal, que es el PUTD, o sea, PUTD, Postnatal Urinary Tract Dilatation, y es lo que venimos usando hasta ahora. De todo esto, la conclusión es que, tanto para el prenatal como para el postnatal, la severidad de la dilatación de la pelvis se relaciona con la necesidad de cirugía en el postnatal. El afinamiento del parénquima renal y la hipercogenicidad del parénquima son factores determinantes que van a definir si esa familia va a necesitar una cirugía después de nacer o no la va a necesitar después de nacer. Y cuando hablamos de dilatación ureteral, seguramente va a estar asociada a reflujo, y cuando hablamos de pared vesical endorsada o aumento del diámetro vesical, seguramente estamos hablando de obstrucción del tracto urinario inferior o válvula de uretra. Fíjense que los colores son los que pusimos en la clasificación anterior. En nuestra población, la edad promedio, como dije, era alrededor de 27 semanas, pero
la edad promedio de diagnóstico, pero la edad promedio de consulta es 5 semanas después. Esto es importante para entender por qué nosotros recibimos los pacientes como los recibimos. Y la cantidad de consultas promedio después de esta primera consulta es de 1.6 por paciente a consultar para todas las patologías que vemos. Pero si vemos exclusivamente hidronefrosis, vemos que los pacientes no están en el verde ese del 50-70% de hidronefrosis transitoria, sino que están 46% de hidronefrosis bilateral, lo que es parte de la indicación de intervención prenatal. 20% solo es una hidronefrosis unilateral y después vemos que la correlación no es el 20% de las transitorias, sino que son hidronefrosis unilaterales que van a necesitar cirugía, ¿sí? Y 27% son reflujo, que es una patología muchísimo menos severa y más esperable en el postnatal. Por eso, diámetros mayor a 10 milímetros, alto riesgo, 66% de nuestra población sin uréter, 93% con uréter. O sea, reflujo y obstrucción. Casi no perdimos pacientes en el seguimiento. Los procedimientos prenatales en relación a la hidronefrosis fueron bajos. Esto es 0, pero en verdad hay una amniocentesis aislada que no está dentro de esta cohorte. Y en el postnatal, la concordancia entre el diagnóstico prenatal y el postnatal es 1, 100%. De los 100 que se presentaron, 100 iban a tener patologías postnatales. O sea que no es lo que se reporta en la literatura, nuestra experiencia. Por eso invitamos a esta reflexión. Si a todos por ahí les puede pasar lo mismo. Este centro tiene características especiales, ahora las vamos a ver. Esto es un tema muy importante, el seguimiento postnatal en relación a la adherencia. Solamente 40% de los pacientes que vimos con patología urológica prenatal se siguió postnatal. ¿Sí? Y eso es bajo. Y solamente hicimos cirugías perinatales, o sea, en el primer periodo, en el primer mes de vida, relacionadas a válvula de uretra, o sea, a las más severas. Las herramientas que utilizamos son las de todos, ecografía, y ya hablamos de la clasificación, ya sabemos cuáles son los predictores más importantes, el radiorenograma para ver función y la dinámica de la orina en el riñón, y a veces nos ayudamos en los casos difíciles con resonancia dinámica, y los biomarcadores que están en proceso todavía no los terminamos de entender, pero seguramente van a ser una herramienta predictora muy buena para el futuro. En el postnatal de la hidronefrosis, o sea, de la dilatación en el tracto urinario superior sin dilatación del uréter, la indicación de cirugía es clara. Síntomas, empeoramiento de la hidronefrosis en las consecuentes ecografías y disminución de la función renal. ¿Sí? Fíjense de lo que hablamos de la población publicada y de la población del Garraham. Esta es la población publicada. Prospectiva es un trabajo viejo cuando todavía no había tanto seguimiento neonatal, pero se sigue sosteniendo esto. Solamente el 7% de los fetos con dilatación prenatal terminaron en cirugía postnatal, completamente diferente al nuestro. De todas las cirugías realizadas entre 2013 y 2018, 3.000 cirugías, el 7% fueron pieloplastias, o sea, cirugías para resolver la obstrucción alta del sistema urinario. ¿Sí? Y el 1% válvulas de uretra. Si calculan, es un montón. Pero solamente realizamos en menores de 6 meses, o sea, en el periodo perinatal y la primera infancia, el 1%, el 4% eran consultas tardías. ¿Ok? La mediana edad es de 2 años para operar esto. Sí sabemos que las anomalías del tracto urinario, tanto generales como las del tracto urinario bajo, pueden terminar en enfermedad renal crónica terminal. El 6% puede tener enfermedad crónica terminal a los 10 años. La posibilidad de terminar en enfermedad crónica es 800 veces mayor que en los niños sanos, y si se agregan infecciones urinarias, la posibilidad de tener disminución de la masa renal con 2 infecciones es el 10% y 60% si tenemos más de 2 infecciones. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de enfermedad renal crónica terminal, la hidronefrosis es un factor a tener en cuenta, pero definitivamente el protagonista es la válvula de uretra posterior. Fíjense, este es el reporte anual de diálisis de la Sociedad Americana de Pediatría del 2011, donde la válvula de uretra o la obstrucción era la segunda causa de diálisis en niños. En el hospital italiano es la tercera causa relacionada con la necesidad de trasplante renal, y en el hospital Garraham es la segunda causa uropática, o sea, en pacientes urópatas, de necesidad de trasplante renal en el tiempo. Es importante, terminan en hidronefrosis. ¿Qué es la válvula de uretra posterior? Es una membranita que nace del verum montano y se pega a la uretra anterior. ¿Sí?
Hay 3 tipos, el más frecuente es el tipo 1, y así se ve en la cistoscopía. El verum, una membranita, y se va para adelante y se pega en la... Y esto produce esta luz en vez de toda esta luz, obstrucción. Y esto produce cambios fibróticos en la vejiga y ascenso del cuello, o sea, dificultades en la micción y aumento de la presión dentro de la vejiga. Hay un espectro de válvulas, ¿sí? No todas las válvulas son iguales de importantes, porque si fueran todas iguales de severas, todos los pacientes se morirían en el periodo prenatal o en el postnatal inmediato. No, hay leves, moderadas y severas, y fíjense que dependen de la posición de la membranita, y esto está relacionado con la luz que dejan, ¿sí? Cuanto más larga, más moderada, más leve, y cuanto más cerca del verum se inserta, más dificultad va a tener la orina para salir. Y eso va a definir la hidronefrosis secundaria, como nos dijeron, la hidronefrosis ascendente, la secuela vesical, o sea, el aumento de presión, y seguramente el pronóstico renal en las válvulas de uretra. ¿Sí? Y sabemos que, para los pacientes que nos importan hoy en este simposio, la presentación prenatal es más común en las más severas. ¿Sí? Hay una interrupción de la formación del riñón más temprana, y el 14% de los pacientes con válvula clasificada como severa se presentaron en el periodo prenatal, como hidronefrosis prenatal. Y este porcentaje va disminuyendo a medida que la válvula es menos severa, se presenta más en la historia del paciente. ¿Cómo funciona? Obstruye, aumenta la presión, cambia la vejiga, aumenta la presión del riñón, lleva a infecciones urinarias y lleva a insuficiencia renal crónica y crónica terminal. Y esto está demostrado en los modelos prenatales, ¿sí? Aumenta progresiva y sostenidamente la frecuencia de duración de las micciones ya a los 9 días de cerrada la uretra. Y esto está demostrado que la severidad y el momento de la obstrucción y la resolución son factores pronósticos para el tratamiento de estos niños en el postnatal. ¿Ok? Entonces, de todas las válvulas, de todas las obstrucciones del tracto urinario, las válvulas verdaderas en este trabajo fueron el 35 de presentación antenatal, postnatal, y la menor cantidad son tardías. Vamos a pasar. Esta es nuestra población, esta es la ventana terapéutica que sabemos en la cual vamos a tener una oportunidad de hacer algo con estos pacientes, el shunt, las punciones y qué sé yo, y estos son nuestros pacientes. Luto, ninguno cayó dentro de la ventana terapéutica. Anhidramnios, había 2, pero son pacientes que tienen una severidad tan alta que seguramente no podemos hacer nada. Y las megavejigas, muy pocas entraron dentro de este rango. Fíjense, del total de megavejigas, solamente menos de la mitad llegó en la ventana terapéutica, teniendo en cuenta que esto que habíamos hablado, esperen que voy a pasar, que entre que se diagnosticó y nos consultó, todos los pacientes caían fuera de la ventana. Fíjense todas las cosas que están pasando en la organogénesis en el momento que el paciente está consultando y que la membrana empieza a hacer su efecto desde acá. Entonces, nos preguntamos por qué estos pacientes nos llegaban tarde y por qué no habíamos hecho ningún shunt hasta ese momento. Y las teorías o hipótesis, una era la distancia. Este es un país muy largo, con mucha distancia y está muy centralizada la atención en este hospital, y cuando revisamos de dónde venían los pacientes, no era la razón. Los únicos pacientes que superaban los 1000 kilómetros eran de otro diagnóstico. La mayoría de las válvulas están acá. ¿Sí? Así que esa definitivamente no es la razón. Es un hospital de especialidad que no tiene maternidad, que no tiene nacimientos y no son programados, y esa podría ser otra de las razones. Y en este momento, o a través de la historia del hospital, los motivos son socioeconómicos y culturales, ¿no? Consultar previamente, tanto en los pacientes socioeconómicos y culturales, en los pacientes y en los médicos, o sea, la cultura de diagnosticar previamente este tipo y derivarlo, ¿no? De la charla que nos dio ella, solamente había 2 patologías, que son estas que estamos viendo, que mencionamos que vaya al urólogo o al nefrólogo infantil en el postnatal. Fíjense, esta es nuestra población del 2011 al 2017 de válvulas, 80 pacientes nos consultaron, 63 analizados. El prenatal, la consulta era 41%, es bastante, no es tan poco, ¿sí? Y el resto era postnatal. De estos pacientes derivamos el 55%, o sea, derivación urinaria. Hoy está un poco desfasado ese tratamiento y lo que se hace es resección de válvula, pero en la mitad la derivamos. La resección de válvula la hicimos en el 45% y la hicimos por diferentes métodos.
Antes usábamos calor, después cuchilla fría y ahora usamos láser. Cada una tiene su efectividad, pero son todas posibles de realizar para cada uno de los que estén en este mundo del diagnóstico urológico. Y de nuestros pacientes, el 40% terminaban en enfermedad renal crónica y el 28% en crónica terminal. El 20% de estos pacientes de válvula terminaron en trasplante renal. O sea, es una patología a tener en cuenta. Y sabemos, porque hoy lo vimos viendo en las charlas, que no importa lo que hagamos, el porcentaje se mantiene. No importa lo que hagamos prenatal, no importa lo que hagamos postnatal. El daño está hecho. Marta nos va a hacer un comentario sobre la displasia. Entonces se le preguntó a un montón de urólogos, en general, y está bueno porque nosotros estamos dentro de estos urólogos a los que se le presentaron, estas son todas las sociedades a las que se le preguntó, hubo alrededor de 100 respuestas, el 20% de los urólogos no eran consultados por obstrucciones del tracto urinario, el 50% cuando eran consultados, no eran consultados al momento de realizar la intervención, la hacían otras personas que no iban a seguir a los pacientes postnatales, un poco el comentario que hizo la doctora recién. Un cirujano infantil lo interviene, un cirujano infantil lo sigue. Importante, ¿sí? Y el 85% a los que se le consultaron, debido a los resultados publicados en la bibliografía, no recomendaba la intervención prenatal por los resultados. Y si se les preguntaba, si le pones un shunt bésico amniótico, ¿sí? ¿Por qué lo ponías? El 50% dijo cuando había oligohidramnios y no había quistes corticales, displasia. Y el otro 50% dijo cuando la reducción del líquido amniótico era progresiva. O sea, que además de no ser consultados, ¿cómo? Ah, perdón. ¿Y por qué se los... O sea, ¿cuándo lo hacías y por qué lo hacías? ¿Con qué objetivo? Disminuir la hipoplasia pulmonar en el 80, casi 80%, y mejorar la sobrevida perinatal en el otro 50%. Vamos. Vos preguntaste si había algún punto de corte en la ecografía prenatal. Este es un trabajo que analiza la relación entre la dilatación de la vía urinaria y el parénquima restante y hace una fórmula. ¿Sí? Sería algo como cerca del objetivo. Cuando sumás ambos factores, restás ambos factores y el factor da menos de 8, es predictor de enfermedad renal crónica o no enfermedad renal crónica para la ecografía prenatal. O sea, algo empieza a ver de todo esto. Definitivamente en el diagnóstico hay predictores válidos prenatales y definitivamente hay predictores postnatales. Un predictor postnatal es la creatinina. ¿Sí? El nadir de creatinina, fíjense, que todos los estadios 5 de enfermedad renal cayeron en el rango del nadir de creatinina de mayor de 75, todos los bajos cayeron en menor de 35 y todos los intermedios, o sea, estadio 2, 3 y 4, entre 35 y 75. Entonces podríamos categorizar a los pacientes en la posibilidad de terminar en enfermedad renal crónica en alto, intermedio y bajo, según esto, y esto nos sirve para las funciones que tenemos en el pre y en el postnatal, que es aconsejar a las familias, porque si no operamos, algo tenemos que hacer, ¿sí? Acompañar. Ahora lo vamos a ver. De las variables categóricas que fueron predictores de cirugía en el postnatal, la prematurez era una y definitivamente las infecciones urinarias eran otras. Pero el nadir de creatinina y la creatinina de inicio eran dos variables que tenían una P significativa. Entonces, cuando acompañamos una gestación y la venimos controlando apropiadamente y hay puntos de corte, sabemos que vamos a categorizar los pacientes según su riesgo, pero que nuestro rol va a ser definitivamente informar y acompañar. ¿Sí? Como cirujanos, informar y acompañar. Como equipo, informar y acompañar la mayoría de las veces. Algunas veces, muy pocas, y todavía vamos a ver si estas aumentan o disminuyen en el tiempo, depende de los resultados, va a ser intervenir. Y para informar y acompañar y que los pacientes nos sigan en la consulta, definitivamente tenemos que saber cómo sostener la adherencia, ¿sí? Tenemos que hablar de la gestación, tenemos que hablar del tipo de parto, tenemos que hablar de cómo va a seguir el paciente en el postnatal, qué le va a suceder, y tenemos que tener en cuenta a quién le hablamos. Las familias hoy no son iguales a las de antes.
son familias diversas, y uno de los mayores factores de falta de adherencia es la expulsión por el sistema de salud por no terminar de entender la diversidad. Entonces, en nuestro medio, el rol primario del urólogo solamente parece ser, hasta ahora, informar y acompañar, como parte de un equipo. La intervención prenatal es muy baja, trabajar en equipos interdisciplinarios para disminuir los tiempos de consulta y las calidades de consulta es muy importante, y tal vez hacer redes federales en países grandes como este, con equipos multicéntricos, ¿sí? El seguimiento postnatal inmediato y la intervención temprana definitivamente podrían mejorar y van a tener un rol para mejorar la sobrevida y la función renal de estos pacientes, y estar todo el tiempo leyendo sobre resultados, no sobre anécdotas ni sobre nuevos procedimientos, sino sobre resultados. Definitivamente es muy tentador poner un shunt, definitivamente es muy tentador usar un láser como una espada, pero si no sirve, no sirve. Y para saber si sirve o no sirve hay que estar leyendo todo el tiempo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo para escuchar la siguiente presentación de la doctora Camila Fachín, pero bueno, la vamos a posponer para el día de mañana y queremos invitarlos a que hagan algunas preguntas, consultas, comentarios, tanto las personas que están conectadas como las que estamos presentes. ¿Eh? ¿Quieres subir, Marian? Bueno, mi pregunta es para el equipo en general. Fueron muy interesantes todas las charlas. Quizás un poco para Marian, pensando, ¿no?, en el diagnóstico precoz y la intervención, esta última charla me parece que fue muy clara, hasta dónde llegar, sobre todo para asesorar a las familias, la importancia de las limitaciones que tienen los tratamientos, ¿no? En lo que es patología renal, me parece que quizás es un poco para los que somos fetólogos frustrante, porque estamos viendo que quizás podemos hacer algún procedimiento y demás, pero qué sobrevida, qué secuela va a tener ese paciente, cuánto tiempo esos riñoncitos que quizás si le hacemos la amnioinfusión o si colocamos el shunt o si hacemos el láser, qué resultados a largo plazo después vamos a tener también, ¿no? Es como, a mí me deja esa sensación rara siempre que escucho las charlas de Uro, que me parece que es súper interesante, toda la parte renal es re interesante, pero me queda un sabor amargo de no estamos pudiendo desde la medicina fetal dar una buena respuesta a estas familias. Obviamente siempre está la alternativa de la interrupción, ¿no? Pero que hoy es una alternativa, que antes no era una alternativa, o que hay otros países donde no es una alternativa, entonces quizás el intervencionismo, la amnioinfusión es una respuesta para esas familias. Acá en Argentina tenemos interrupción legal del embarazo, entonces en el abordaje de estos pacientes también tenerlo en cuenta, porque lo que yo veo, pienso, nos ha pasado con algunos pacientes, después obviamente estamos para acompañar la decisión que tome la familia, puede que la familia decida continuar y demás, y estamos para eso. Pero esto, ¿no? Como el pronóstico a largo plazo de estos chicos. Sí, doctora Camila, la escuchamos. Gracias. Yo creo que es una pregunta muy difícil de tener una respuesta directa, ¿sí? El trabajo que ha mostrado el último palestrante es una realidad. La mayoría de los urólogos pediátricos no creen que hay ventaja de realizar tratamiento fetal en uropatía obstructiva fetal. Entonces, las evidencias científicas no son muy robustas, que hay mejora en la sobrevida y hay menor doença renal terminal.
Entonces, es como yo he dicho, es muy frustrante. La doença, la uropatía fetal es muy frustrante. En países como en Brasil, que no hay la opción de terminación del embarazo, es más frustrante aún, porque hoy, con el diagnóstico prenatal, nosotros hacemos ese diagnóstico, pero los fetos, en su mayoría, ya no tienen función renal. Entonces, si hay sinais evidentes de que no hay función renal, muchas veces la vejiga está más incluso vacía, porque no se produce más orina en los riñones. Entonces, no hay o que hacer. En mi opinión, no hay o que hacer. Solo aconselhar la familia, apoyar la familia, porque mucho probablemente será un recién nacido que no va a vivir en la sala de parto. Entonces, sí, yo concordo que es muy frustrante. Bueno, les agradezco un montón la participación y bueno, y orgullosa de participar también del grupo de perinatal. La culpable de eso es Claudia, que me metió en este grupo y que a mí la verdad es que me apasiona. Me parece que hay un concepto que Mariana señaló muy bien que yo no sé si todo el mundo llegó a prestar atención, y es en cómo hacer que nos lleva a decir cómo hacer el diagnóstico de enfermedad renal crónica en un neonato. Cualquier nefrólogo les puede decir que enfermedad renal crónica quiere decir una disminución de la función renal durante más de 3 meses. En el neonato no tenemos 3 meses, y menos en el feto. Entonces, los signos que mostró Mariana: hiperecogenicidad, presencia de quistes, que hablan de displasia. La displasia es un concepto que lo tenemos que tener siempre en cuenta, porque no es un tema, al igual que pasaba con otras patologías urológicas hace 30 años atrás, con el reflujo, que uno imaginaba que al paciente le arreglaba el reflujo y con eso estaba solucionado. Y en realidad el daño renal es previo, el daño renal es intraútero. Entonces, el urólogo le puede mejorar la probabilidad de que ese chico en los primeros años de vida tenga infecciones urinarias, tenga peligro de sepsis si es un neonato, pero lo que difícilmente le pueda mejorar demasiado, puede mejorar un poco sí, demasiado no, es la sobrevida renal. Y esto me parece que es un concepto que uno lo tiene que remarcar permanentemente. O sea, las dilataciones, si son más, menos, hacerle el shunt. Pero si los riñones son displásicos, es muy poco lo que se puede hacer. A veces los torturamos, nosotros en la parte postnatal los torturamos a los urólogos, diciéndoles, por favor, hacele una vesicostomía, hacele una nefrostomía. ¿Y por qué lo hacemos? Porque pensamos que le vamos a salvar los riñones, la función renal. No, a veces simplemente nos permite tener un clearance un poquito mejor para hacer que ese paciente crezca un poco y el reemplazo de la función renal sea más sencillo. No es lo mismo dializar un niño, un neonato anúrico que un neonato poliúrico. No es lo mismo dializar un niño de 2 kilos que de 3, que de 4, que de 5. O sea, por eso a veces es el tema de la derivación postnatal de la vía urinaria y que ellos nos dicen, ¿para qué querés si sabés que esto no tiene solución? No, no, solución seguro no tiene. Lo que yo necesito es un tiempo, como dice Pato, es un tiempo para poder hacer que ese chico crezca. Sabemos que la cantidad de calorías se dan por la alimentación con fórmulas lácteas enriquecidas y demás, que nos dé un changüí para que ese paciente pueda crecer lo suficiente para poder tener una terapia de reemplazo, que generalmente es la diálisis peritoneal en los chicos pequeños menores de 10 kilos. Lo otro que hay que tener en cuenta
que todas estas malformaciones de la vía urinaria están en relación también, entre otras cosas, no solamente con lo genético, sino también con todos los factores que influyen en la prematurez. Que prematurez y CACUT son todo un mismo círculo. El prematuro tiene más CACUT, el CACUT predispone a la prematurez. Y sabemos que la nefrogénesis termina en la semana 36, nos guste o no nos guste. Y que antes de la semana 36 hay menor número de nefronas. Eso se llama masa nefronal. Cuando tenemos un paciente pretérmino sin patología urológica, nada de patología urológica, igualmente ese paciente tiene menos masa nefronal. Esto va a llevar a lo largo de los años a la hiperfiltración y en la etapa ya de la adolescencia puede llevar, al igual que en algunos riñones únicos, congénitos o adquiridos, a la hipertensión o la proteinuria, siendo esta la expresión de esa hiperfiltración, de ese salvataje que tratan de hacer las nefronas remanentes de aquellas que están obstruidas o obsoletas. Entonces, estos son los conceptos que me parece que son parte de lo que uno se tendría que llevar a casa. Saber que muchas veces el daño renal no es un tema de arreglar cañerías, sino que está en la fábrica, sino que está en la displasia, que la displasia, como muy bien dijo Mariana, hay que detectarla. Por eso me encanta cuando escucho que hablan de las ecografías prenatales y hacen hincapié en lo renal, porque lamentablemente a esta altura de la evolución y en lugares donde lo socioeconómico parecería no ser un problema, siguen llegando pacientes sin diagnóstico prenatal ni de displasia ni de poliquistosis renal, aunque les parezca mentira. Entonces, llevémonos esto, la displasia, llevémonos la pérdida de masa nefronal y llevémonos que a veces el tiempo es fundamental para que ese paciente pueda incluso salvar su vida si puedo hacerlo crecer antes de reemplazar la función. Clarísimo, doctora, muchas gracias. Para los que no conocen a la doctora, ella es jefa del servicio de nefrología de este hospital. Le agradecemos mucho su presencia también. ¿Alguna pregunta más? Creo que nos quedamos sin tiempo ya, están por cerrar el aula, así que queremos agradecer mucho a todos los que se quedaron hasta el final. Hay muchísima gente conectada también, agradecemos a todos los que están presentes. Un aplauso para todos. Aplauso para los valientes que permanecieron hasta esta hora. Y los esperamos a todos mañana, que vamos a continuar con el segundo día de esta jornada. Muchas gracias.